Les saludo al comenzar esta sesión del encuentro de acompañamiento, nuestro curso de acompañamiento espiritual. Soy Larry Llévenes, jesuita, director del diplomado semipresencial en acompañamiento psicoespiritual de la Universidad Alberto Hurtado. En este encuentro voy a presentarles los contenidos que ustedes van a leer. Les va a llegar junto con este video un texto escrito por Edbert Caprio y el staff del Centro de la Sagrada Psicología de New Mexico en Estados Unidos. Les invito a leer el texto completo. Yo hoy voy a resaltar algunos contenidos centrales que quisiera invitarle a que profundizaran. Dos grandes temáticas. Primero, la de los límites en el acompañamiento espiritual y en segundo lugar, la relación acompañante-acompañado y lo que éticamente se espera de nosotros. Ustedes van a leer de varios otros temas éticos, pero me parece que para el modo en que somos iglesia hoy en Chile es muy importante esta temática de los límites y del vínculo acompañante-acompañado. ¿Por qué una ética en el acompañamiento? Porque toda relación humana, para ser humana, implica una relación ética, un respeto por el otro. Hay muchas profesiones liberales que tienen sus propios códigos, abogados, médicos. En la iglesia necesitamos también conducirnos con criterios éticos. No basta solo con la buena voluntad o la confianza. Hay que ir mucho más allá que eso. En un vínculo acompañado, acompañante, hay también un tercero a quien nosotros como acompañantes le damos cuenta. Ese tercero es Dios y también la comunidad creyente. Por eso una ética que regule y nos ayuda a reflexionar sobre qué hacemos y por qué lo hacemos. El primer tema que quisiera invitarles a que revisen con particular atención en el texto es los límites. Y quisiera comentar brevemente 6 formas de vivir los límites. Primero, la distinción entre acompañamiento espiritual y otras relaciones de ayuda. Segundo, por qué y cómo derivar a terapeutas, psicólogos y psiquiatras. Tercero, la elección de los acompañados o acompañadas. Cuarto, las relaciones duales. Quinto, los límites físicos necesarios de tener en el acompañamiento. Y sexto y final, los límites psicológicos. Primero, ¿por qué distinguir entre acompañantes y otros roles? Porque no estamos haciendo lo mismo cuando acompañamos espiritualmente. No es una terapia, no es una atención psiquiátrica. Cuando uno acompaña, el verdadero guía es Dios. Y por eso, a diferencia de otras profesiones, nosotros preparamos las sesiones mediante la oración, la revisión meditada de lo que ocurre en la sesión. Nos preguntamos también si la sesión estuvo centrada verdaderamente en la vida interior, en la vida espiritual del acompañado. Eso es particular y propio y distintivo de ser acompañante espiritual. También nosotros usamos con cuidado los conocimientos que tengamos de psicología. De hecho, solamente si uno está bien preparado y ha tenido capacitación profesional, uno puede utilizar técnicas como los test de personalidad o los test de autoconocimiento. No hay que hacer aquello en lo cual uno no tiene preparación o training especializado. Por otro lado, nos distingue de otras relaciones de ayuda el que en el acompañamiento el miembro más activo es el acompañado o la acompañada. Nuestro rol es modesto. Hacemos preguntas, escuchamos, sugerimos, replanteamos o resignificamos, ofrecemos recursos y fundamentalmente rezamos con y por el acompañado. Y eso nos distingue como acompañantes espirituales de cualquier otra relación de ayuda. Segundo tema que tú lo vas a leer. ¿Por qué y cómo derivar a otras profesiones? Derivamos cuando el acompañado o la acompañada necesita de un profesional de salud mental, especialmente, o de un trabajador social,
o de una persona con conocimiento de leyes, o de una persona que sabe de derecho canónico. Es ético que uno tenga recursos a mano para derivar, nombres, correos electrónicos, teléfonos, y ciertamente cuando uno deriva, nunca abandona a la persona que uno acompaña. El acompañamiento sigue. Apoyamos lo que hace otro profesional, pero lo espiritual lo continuamos nosotros viendo con el acompañado. Una pregunta que alguno de nosotros puede tener: ¿qué pasa si yo soy psicólogo o psicóloga y soy acompañante? Tenemos que seguir cada uno en nuestras relaciones que tenemos establecidas, el encuadre o acuerdo con el acompañado. No estamos haciendo terapia y acompañamiento al mismo tiempo. Es necesario aclarar bien los límites, los términos de nuestro vínculo. Lo nuestro, insisto, es el camino de seguimiento de Jesús en la iglesia de esa persona. Tercer tema, la elección de los acompañados. Uno no tiene energías ilimitadas, por eso es importante delimitar bien con quién puedo acompañar y a qué tipo de personas no puedo acompañar, porque tal vez me siento demasiado incómodo o tengo poca experiencia con ese tipo de personas. Y también el número de acompañados. No debemos creer que podamos ayudar a cualquier persona y a todo el que nos pide ayuda. Uno tiene que crecer en capacidad de darse cuenta que tengo formación, límites, que son para determinado tipo de personas. Y también nos ayuda a darnos cuenta de qué tipo de prejuicios tengo, con qué clase de personas que vienen a pedir ayuda. Si me doy cuenta que mis prejuicios son muy fuertes, es honesto y ético derivar a la persona a otro acompañante. Este término de los límites en cuanto a la elección de acompañados también nos hace dar cuenta que no es ético discriminar, ni por razones de género, edad, estatus económico, cambios físicos que experimente la persona, estado civil o creencias políticas o raza, nacionalidades u orientación sexual. No es propio de un acompañante espiritual discriminar. Por eso puedo elegir, en cambio, no trabajar con una persona cuando no me siento preparado para ese tipo de persona. El acompañante reconoce y es consciente también de su tradición espiritual y la comunica al acompañado. Uno dice explícitamente: he recibido formación en una tradición salesiana, carmelitana, dominica o diocesana. Y privilegiar, por cierto, la relación personal como parte del acuerdo acompañante-acompañado en lugar del teléfono o de la correspondencia por correo electrónico. Hay algo insustituible que en este tiempo de la crisis del coronavirus lo percibimos. El correo electrónico, la grabación de videoconferencia, no demuestra la totalidad de los tonos y sobre todo el lenguaje no verbal. Y muy importante en esta temática de la elección es que nosotros no aseguramos frutos ni efectividad. Nunca pretendemos decirle al acompañado: ven y serás sanado o tendrás claridad en una toma de decisiones. No prometemos aquello que no tenemos certeza de cumplir. Cuarto tema, muy importante, las relaciones duales. Hay que ser cuidadoso cuando uno tiene doble vínculo. Podemos decir figurativamente cuando usamos dos sombreros. Por ejemplo, no se puede ser acompañante y al mismo tiempo ser esposo o esposa, o pololo, o mamá, o papá, o hijos, o con amigos, tampoco con quien tengamos una relación afectiva. Las relaciones duales pueden ser por distintos motivos: vínculos laborales, amistades en ambos sentidos, intercambio de servicios. Uno no puede ser acompañante espiritual de alguien que reciba un sueldo de parte tuya, de tu empresa, de tu trabajo, o miembros de la misma familia.
No pretender que yo pueda acompañar al esposo y a la esposa al mismo tiempo y con libertad decirle al segundo que te pida acompañamiento que es bueno que lo busque en otro acompañante. Tampoco relaciones con nuestros estudiantes cuando siento que voy a cumplir un rol evaluativo al mismo tiempo, poner notas o calificar. Las relaciones duales son tan éticas, importante darnos cuenta de ello, porque a veces uno sin darse cuenta empieza a tener un vínculo distinto con la persona. El criterio fundamental es la libertad, asegurar tener espacios limpios en el vínculo acompañante-acompañado, donde dejemos que el espíritu fluya natural y libremente y no se transforme lo central de la relación en si somos cercanos o somos amigos o no le va a gustar lo que yo digo. Ese es el problema de las relaciones duales, que nos impiden la libertad de decir no o decir sí cuando corresponda. Recuerda la regla de oro: ante todo, nunca hagas daño como acompañante. Por eso las relaciones duales no nos ayudan. Quinto tema, los límites físicos. En otros encuentros ustedes han estado trabajando esto. Está prohibido, por supuesto, todo contacto sexual entre el acompañante o la acompañante y la persona acompañada. Pero también tenemos que ser cautos, prudentes en el contacto físico y ser conscientes de por qué en determinado momento de la relación voy a abrazar, a estar cerca. Hay que respetar la incomodidad o comodidad del acompañado. Y también muy importante es conocer los sentidos culturales de los gestos físicos. Si tú acompañas a una persona que no es de tu mismo contexto familiar, cultural, de otra procedencia étnica, recuerda entender lo que en esa cultura significa saludar de beso, saludar de mano, abrazar. Muy importantes son los límites físicos entonces. Es saludable a veces despedirse con un fraterno abrazo o saludo, pero hay que ser consciente de por qué lo hago y nunca traspasar lo que el acompañado desea, no imponer contactos físicos. Finalmente, los límites psicológicos. Ustedes en otra sesión van a trabajar transferencia y contratransferencia. No la voy a desarrollar ahora, pero sí les invito a estar muy conscientes que cuando uno acompaña se evocan en el interior de nosotros, tanto del acompañante como del acompañado, figuras que han sido simbólicas en nuestra historia. A veces nos tratamos inconscientemente, involuntariamente, como si fuéramos papá o hijo de la otra persona. Y es nuestra psiquis, de la cual es muy importante reflexionar de nuestros apegos y de nuestros rechazos. Eso se llama contratransferencia, lo que nos ocurre a nosotros. La transferencia, en cambio, es la evocación de una figura importante de su historia en el acompañante, en el acompañado o en la acompañada. Trabájenlo, léanlo. Es muy importante no imponer reacciones emocionales en base a los recuerdos inconscientes que se produzcan en nosotros, tanto en él como ella o en nosotros. El acompañante, por cierto, conoce sus propios límites y sabe que las necesidades personales salen al juego cuando uno acompaña. Uno tiene necesidad de sentirse importante, ser querido, pero que no lo logremos eso o pretendamos lograrlo con el acompañado. Por eso no hay que dejar que nos interfiera la relación acompañado con Dios, el vínculo que tienen con nosotros. Nunca nuestro rol es ser interferencia en la gracia que fluya de Dios hacia la persona. El acompañante también reconoce con humildad que nunca se terminará de conocer personalmente, entonces tengo un límite psicológico y hay elementos inconscientes míos que tal vez voy a ir conociendo, sobre todo cuando pido ayuda, cuando acompaño, pido un consejo de una persona con más experiencia, lo que en otra sesión ustedes conversarán sobre la supervisión. Es importante porque con humildad uno se da cuenta
que hay aspectos de sí mismo de los cuales uno lo ve con oscuridad. Finalmente, el acompañante se cuida de toda información que pueda revelar del acompañado y tiene mucho cuidado en nunca transgredir eso que se te ha sido contado en la confianza de un acompañamiento. Los regalos también son otra forma psicológica inconsciente de hacer vínculos, porque a veces los regalos comprometen la objetividad nuestra. Si te hacen un regalo de algo valioso, muy significativo, tal vez uno va a tener como inconscientemente la tentación de no corregirle, de no hacerle una corrección fraterna, de no decirle algo que no está haciendo bien. Nos conviene reflexionar y tener un código personal de qué tipo de regalos voy a aceptar y cuáles no, pensando en que el vínculo sea lo más libre posible. Con este encuentro vamos a dejar este video número 1. Les invito a partir de ahora a reflexionar sobre esto de los límites que hemos conversado y al terminar esta reflexión pasen por favor al video número 2.